compartirte esta palabra y te animo a que la puedas tomar en esta noche. Por eso quiero, la titulaba esta palabra, lo mejor para tu vida. ¿Quién no quiere lo mejor para su vida? ¿Hay alguien acá que no quiere lo mejor para su vida? ¿Quién quiere lo mejor para su vida? Amén. Y lo mejor para tu vida, yo te lo puedo asegurar, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que estás en esta hora, es que vos le puedas responder al llamado de Dios para tu vida, a tener comunión, intimidad con Él, a entregarle tu vida, a caminar con Él. Y lo que Él quiera hacer con tu vida, que lo haga y dale libertad y permitirle fluir al Espíritu en tu vida y créelo con todo tu corazón. Lo mejor para tu vida, lo mejor para nuestra vida es estar en sintonía con Dios y lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Lo mejor de Dios para nosotros. Dios no nos va a traer cosas que no nos bendigan, sino que lo mejor que tiene Dios es que podamos vivir en comunión, respondiendo al llamado, a lo que Él tiene para nosotros. Cuando no respondemos, cuando vivimos una vida religiosa, de iglesia, de fe, pero a nuestra manera, no como Dios quiere, la vida no tiene verdadero sentido ni sentido de trascendencia. Solamente estamos, pero no tenemos ese gozo, esa libertad que Dios tiene para nosotros. Quiero hablarte de que sea nuestro lugar de ensayo, de práctica, de análisis de esta noche, la vida de Abraham, un hombre llamado por Dios, pero no voy a entrar en detalle de la vida de Abraham. Lo que quiero es leerte un versículo poderoso que está en Hebreos capítulo 11, versículo 8, un texto poderoso ahí que hay en la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor ahí en Hebreos 11, en la galería de los héroes de la fe: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. En este solo versículo hace un resumen de la vida de lo que conocemos el padre de la fe, el patriarca Abraham. Un hombre llamado por Dios, un hombre que Dios lo tomó de su familia, una familia que era idólatra en Mesopotamia, y estaba ahí, y Dios lo llama a Abraham con un propósito de formar la nación de Israel, la que traería al Mesías, al Salvador de este mundo. Y entonces dice que Abraham recibe un llamado de Dios y por la fe obedece ese llamado, sale en camino a ese llamado de Dios, sabiendo que había una herencia que iba a recibir, pero que en realidad no sabía a dónde iba, que lo único que tenía y lo único que le alentaba y que le guiaba era que Dios le había llamado. Quiero decirte, hermano, hermana, que si estás desorientado por la vida, creyendo que tenés todo en orden y estás desorientado, no hay nada mejor que seguir al Señor. Y aunque no sepas hacia dónde vas, si Él guía tu camino, el destino es seguro para la gloria de Dios. El destino es seguro, es bendecido, es prosperado. Dios cumple su propósito, Dios cumple su voluntad. Por eso te animo en esta noche, te animo a que te pongas ahí en línea, con todo tu corazón, con toda tu voluntad, a obedecer la palabra de Dios. Y quiero hablarte de tres aspectos, tres claves para mí muy importantes que este texto habla. La primera es muy clara en el texto, es que hay un llamado de Dios para tu vida. Quiero que entiendas bien esto, por favor. Hay un llamado de Dios para tu vida que solo por la fe podrás responder. Hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros que solamente podremos responder positivamente, ponernos en camino, hacer lo que el Señor quiere, darle el primer lugar en nuestra vida, y la única manera que lo podremos hacer es por medio de la fe. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo encarar el camino de la vida cristiana, el camino de la palabra de Dios, el camino del Espíritu, y no caminar y no andar por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham no sabía hacia dónde iba, pero tenía un llamado que Dios le había dicho: vete de tu tierra, de tu parentela, que yo te llevo a un lugar. Y él, por medio de la fe, obedeció el llamado. Lo que te quiero decir es esto, que el texto dice con toda claridad que Abraham por la fe obedeció al llamado de Dios. Yo deduzco y lo creo con mi corazón que cuando nosotros no respondemos a lo que Dios nos está llamando, lo que Dios nos está diciendo,
Lo que Dios está poniendo en nuestro corazón y nos está diciendo, tenés que hacer así, tenés que cambiar aquello, tenés que venir para acá. Cuando nosotros no lo hacemos es porque en el fondo no creemos. No creemos. Porque si Dios te dice, no vayas por ahí que te vas a caer y vos seguís caminando, es porque no crees en lo que Dios te dice. Y si Dios te dice, caminá por acá, porque si caminás por acá, habrá bendición, habrá paz, habrá prosperidad, habrá libertad. Y si uno no camina, es porque en definitiva no le está creyendo a Dios. Abraham le creyó a Dios. ¿Te animás a creerle en esta noche a Dios? ¿Te animás a creerle que Él tiene una vida abundante, que Él tiene algo grande para tu vida? ¿Te animás a creerle que si tenés que dejar cosas por medio de la fe te atrevas a dejarlo? Porque hay gente que no responde al llamado por miedo a perder cosas. Y Jesús dijo, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero todo aquel que la pierda por mi causa la hallará. Bendito sea el Señor. En Él hay bendición, en Él hay vida. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que vos pedís o entendés. De pronto vos estás pidiéndole al Señor, solucioname este problemita, esta cosa. Hay gente que dice, no, yo voy en mi casa, oro, leo la Biblia. Y lo único que hacemos cuando hablamos de eso es le estoy queriendo hacer algo para que Dios me favorezca. Y Dios te está diciendo, no, no es ese el camino. Vos ponete en mi camino, vos ponete en mi voluntad. Dame a mí el primer lugar y todas las demás cosas vienen. No hagas culto en tu casa para que yo te favorezca. Es un pensamiento de la iglesia oficial que ha sembrado nuestra cultura. De que hay que hacer cosas para ganar el favor, la gracia de Dios. Lo que Dios nos llama es a rendir nuestra vida a Él y a caminar con Él. Y ahí está la vida abundante. Al reflexionar estos días en esto del llamado, recordaba una palabra que recibí en un momento de tomar decisiones, que son más o menos así, que quedaron grabadas. Responder al llamado de Dios es un salto al vacío, donde lo único que tenés y te sostiene es la fe en el Dios que te llamó. Esa es la fe. Es un salto al vacío. Es ese niño que salta de una altura porque papá o mamá lo está por abrazar, agarrar y no lo deja caer. Y da un salto al vacío porque tiene fe que papá, que mamá no le va a dejar caer. Y al contrario, es una gracia, es reírse, es tomado como un momento alegre, porque está dando un salto al vacío, pero lo está dando en fe de que su papá, su mamá le va a sostener. Tal vez Dios en esta noche te esté pidiendo que des un salto al vacío, pero no de inconsciencia. No estoy hablando de eso, Dios no habla de eso. Porque vos mientras estés amarrado a lo que es tu seguridad, a veces es tu trabajo, a veces tu economía, a veces tu nombre, tu profesión, a veces la apariencia, el qué dirán. Mientras estés agarrado de eso, no podrás dar un salto de fe que te lleve a un nuevo nivel que Dios tiene para tu vida. Y somos llamados a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. La fe vence la comodidad. La tendencia del ser humano es a estancarse. La tendencia del ser humano es a, cuando está un poquito cómodo, establecerse en esa comodidad. Y en esa comodidad se puede quedar parado durante años sin avanzar. Porque la tendencia del ser humano es acomodarse, incluso a veces acostumbrarse, y como está el dicho popular, mal pero acostumbrado. Es una vergüenza que un cristiano diga eso. Mal pero acostumbrado. ¿Cómo puedo hablar de un Dios poderoso y yo vivo mal pero acostumbrado? Si tengo que vivir un tiempo de lucha, de prueba, lo estoy viviendo, Dios me va a sostener, pero no es lo que quiero. No me quiero acostumbrar a esto porque creo en un Dios que dice, yo tengo vida y vida en abundancia para vos, en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Y lo que Dios nos dice en esta hora es que por medio de la fe podemos responder al llamado. Sin fe jamás responderemos a dar un paso en lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios está llamando, yo lo creo con todo mi corazón y te digo esta palabra. Dios está llamando a adolescentes, a jóvenes.
Dios está llamando a personas mayores, a matrimonios, a familias, a tomar su llamado, a responder a su llamado. Su llamado es tan grande, tan poderoso, que solamente por la fe podemos responder. Por eso yo creo esto, que Dios está llamando a cambiarte de nivel, a cambiarte de posición, a dar un paso de fe, a que salgas del conformismo. Abraham fue confrontado, Dios lo llama, y por la fe, decí conmigo, por la fe obedeció. Sin fe no podrás obedecer. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Abraham oyó la palabra de Dios, que le hizo un desafío, y él respondió en fe. Escucha bien, por favor, porque esto es poderoso. Hay una herencia de Dios para tu vida que solo por fe la podrás recibir. Hay una herencia de Dios para tu vida que solo por fe la podrás recibir. Tu herencia, la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros, está condicionada al llamado de Dios a nuestra vida y a nuestro responder al llamado de Dios o no responder al llamado de Dios. ¿Quién cree que Dios tiene para su vida una herencia, no levante todavía la mano, de fracaso, de dolor, de familias rotas, de hogares destruidos? ¿Quién cree eso? ¿Quién cree que Dios tiene una herencia de bendición, de prosperidad, de hijos bendecidos, de familias bendecidas? Está en tu respuesta si lo vas a tomar o no lo vas a tomar. Está en tu actitud, está en mi actitud, si me voy a poseer de eso o lo voy a perder. La respuesta de Abraham fue positiva y él salió sin saber a dónde iba, pero dijo, tengo una herencia y si viene de Dios es tremenda, yo voy atrás de eso en el nombre de Dios. Yo lo voy a buscar. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Damos gracias a Dios con alegría al Padre. Damos gracias con alegría al Padre. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Bendito sea el Señor. Te lo leo de nuevo. Damos gracias con alegría al Padre. Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Bendito sea el Señor. Hay una herencia poderosa de luz, de bendición, que está en el reino de Dios, no fuera del reino de Dios. Por eso Dios nos trasladó en Cristo al reino de su amado Hijo. No hay herencia más grande que tenerle al Señor en nuestra vida. Esa es lo que Dios tiene para nosotros. Es una bendición de Dios en Cristo. Dice Pedro, el apóstol Pedro, inspirado en el Espíritu: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Amén. Versículo 4. Y recibamos, decí conmigo, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Por una herencia aquí en la tierra hay pelea, hay división, por algo que será por un tiempo, que a veces más que bendiciones, para conflictos y para problemas. Y hay una herencia de parte de Dios para vos y para mí que es indestructible. No se puede destruir. Incontaminada e inmarchitable, dada por Dios para nosotros. Y tomaba esta palabra y espero que Dios te esté ministrando tu corazón. Y mira, Dios nos guíe en esto y cuanto más en este día. Salmo 127:3 dice: los hijos son una herencia del Señor. Los hijos son una herencia del Señor.
Yo quiero que vuelvas a lo que hablé hace un ratito. El responder al llamado de Dios para tu vida te permite alcanzar tu herencia. Y el no responder a lo que Dios quiere para tu vida te cierra la puerta a la herencia que Dios tiene para vos. Yo sé que es fuerte lo que te estoy diciendo, pero te estoy compartiendo la palabra. Herencia del Señor son los hijos. Regalo del Señor son los hijos. Una herencia de Dios. ¿Te está ministrando el Espíritu la palabra? Y como Dios nos ha puesto también en el corazón, hay hijos del corazón, hay hijos biológicos, hay hijos espirituales. Tus discípulos en tu célula es una herencia del Señor. Acá está hablando de los hijos biológicos. Pero reproducirte, porque tener hijos es reproducirse. Cuando Dios creó al ser humano le dijo, multiplíquense, reproduzcanse. Tener hijos es multiplicarse. Herencia del Señor son los hijos. Si la herencia la estás perdiendo, es tal vez, quizás, que no estás respondiendo al llamado de Dios, a lo que Dios te está pidiendo, a lo que Dios quiere. Esta es una herencia generacional. Me impactó te estoy compartiendo palabra de Dios porque la palabra no va a volver vacía. Mi palabra puede volver vacía, pero la palabra de Dios no va a volver vacía. Me impactó este versículo que lo conocía, pero te lo comparto nuevamente. Génesis 18, que tiene que ver nuevamente con Abraham y el llamado. 18, 18, 19. Mira lo que dice la palabra. Dios está hablando y dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Él lo estaba llamando. ¿Recuerdan lo que leímos recién al comienzo? Por la fe Abraham siendo llamado obedeció. Todavía no había transcurrido todo esto no había sucedido, pero Dios en su sabiduría, en su poder, en su majestad, en su discernimiento como Dios dice, es un hecho, es una realidad que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. En él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Bendita palabra de Dios, amén. Bendita palabra de Dios. Dios está seguro, está tranquilo con Abraham. Y dice, lo que tengo preparado para Abraham se cumplirá. Yo te pregunto, ¿lo que Dios tiene preparado para vos se va a cumplir? Dios dice, se va a cumplir en mi hijo Abraham porque él responde al llamado. Porque él en fe responde al llamado. ¿Y cuál es la herencia para él? Es una tierra, pero una tierra desierta no sirve para nada. Que te regalen el rascacielos en Nueva York, si vas a vivir solo en ese lugar, ¿para qué lo querés? Lo que tiene sentido es quién habita la tierra. Lo que tiene sentido es quién habita la casa. Lo que tiene sentido es quién habita el lugar donde vos estás. ¿Cuál es tu herencia en Dios? ¿Qué recibís de parte de Dios? Nuevamente, hijos en la carne, biológicos, espirituales, reproducirte en lo que Dios tiene para tu vida. Y me impactaba esta palabra. Y dice Dios, yo lo he elegido. ¿Vos podés decir Dios me eligió? ¿Podés decir Dios me eligió? Claro que sí, Dios te ha elegido, por eso estás acá. Por eso Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Yo te he elegido para que instruyas a tus hijos y a tu familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor. Y Dios dice,
es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande. Es un hecho que si obedecemos al llamado de Dios, tu vida tiene como herencia grandes cosas de parte de Dios. El tercer aspecto, hay una obediencia a Dios que sola por la fe la podemos cumplir. Hay una obediencia a Dios que solo por la fe lo podremos cumplir. Jesús fue y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y el Padre le dijo: tenés que ir a la cruz. Y él obedeció. Y si no es por fe, vos no podés obedecer. Y como obedeció, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque su obediencia le llevó a vida y resurrección. Hay cosas que Dios te va a pedir que no la vas a obedecer si no le crees a Dios con todo tu corazón. Abraham, porque creyó a Dios, que es la gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Es más, la Biblia dice que el diablo cree en Dios. Y te puedo asegurar que cree más que vos y que yo, le conoce mucho más que vos y que yo. Y dice la Biblia que el diablo cree tanto en Dios que tiembla, pero no le cree a Dios. Y entonces vive alejado del plan y del propósito de Dios y fue lo que es y la destrucción que hay. Entonces hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. El llamado de Dios es a creerle a Dios, y creerle a Dios es, aunque no sé a dónde voy, Señor, yo sigo tus mandamientos, yo hago tu voluntad, y lo que pones en mi vida y lo que me revelás, yo lo obedezco, aunque no vea, no sepa cómo, aunque mi lógica me diga otra cosa, aunque mi razón me diga otra cosa, aunque parezca otra cosa. Vos, Señor, sos Dios, y lo que decís es lo mejor para mi vida, y lo creo con todo mi corazón. Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba, porque creyó en Dios. Hay una obediencia a Dios que no cuestionó. El que le cree a Dios no cuestiona. El que le cree a Dios no le puede pedir a Dios explicaciones. Job le quiso pedir explicaciones a Dios en un momento. Conocen la historia. Pero cuando llegamos al final del libro, que Dios le dijo: ¿vos querés que yo te dé explicaciones? Vamos a charlar. Y empezó a hablar Dios con Job y le empezó a decir: esto, ¿dónde estaba vos cuando...? Job, ¿qué dijo? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, yo creía en vos, yo sabía de Dios, pero lo que sabía era tan cortito, tan limitado, que te pedía explicaciones. Y Dios nos libre, ¿quién no pedirle explicación en la situación de Job? Pero lo que te quiero decir, que la obediencia no cuestiona, la obediencia no pide explicación, la obediencia obedece. La obediencia obedece. Mirá, la fe verdadera siempre te llevará a la obediencia. Te quiero leer 2 versículos finales. En Génesis, hablando siempre de Abraham, 12:1 y después el 4. 12:1 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Era todo lo que tenía Abraham. La fe, el llamado, es un salto al vacío. Me dijeron: hasta que no dejes todo lo que es tu lugar de seguridad, no lo vas a poder vivir. Y fue así. Mientras vos vivas cerca del carnicero que siempre te fía, la casa del pariente que va a golpear y conseguís dinero, las cosas que son tu seguridad, no vas a poder caminar por fe. No vas a poder caminar por fe. Vas a poder caminar por fe cuando todo eso ya no lo tengas y no sea tu seguridad. Yo no estoy diciendo que todos tienen que hacer lo mismo, siempre aclaro esto. Pero mientras vos no dejes aquello que es tu seguridad, no podés andar por fe. Mientras vos seguís confiando en lo que vos podés hacer, no caminás por fe, caminás en lo que vos crees que podés hacer. Mientras vos caminás en tus argumentos, Dios no puede obrar.
Entonces Dios le dice, deja. Tal vez Dios te dice esta noche que tenés que dejar algo. Tu orgullo, no sé. Deja y vete a la tierra que te mostraré. Versículo 4. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado. Y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Así que si hay alguno que se le fue el tren, Abraham a los 75 años salió a recibir una herencia. A los 75 años salió a recibir algo. Así que si has postergado lo de Dios para tu vida, si has dejado pasar el tiempo, pero hoy estás acá, es porque Dios te dice, hay una oportunidad, hay un tiempo para tu vida. Pero si no es por obediencia, y la única forma de obedecer a rajatabla es por medio de la fe. De otra manera no vas a poder. El llamado de Dios demanda obediencia. Sin obediencia, el llamado se frena, se paraliza. Y quiero decirte esto, no se pierde, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No se pierde, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y espero que esto suene como música buena para tus oídos. Si algo has perdido, algo se ha frenado, si algo se ha parado, quiero decirte en el nombre de Jesús que irrevocables son los dones, los regalos, las gracias de Dios para tu vida y el llamamiento de Dios para tu vida. Si algo se ha frenado porque no tuviste obediencia, porque no tuviste fe, porque no creíste, porque no diste el paso de fe, de parte de Dios, Él te sigue diciendo, no se pierde, pero puede estar postergado, parado, frenado, y a veces se puede hasta anular en nuestra vida, pero por no responder nosotros a lo que Dios nos llama. Dios no cambia de parecer, Dios sigue siendo el mismo, Él es fiel, en Él no hay sombra de variación. Es decir, lo que Dios te da, no te lo quita, pero podemos descuidarlo. Y si herencia de Jehová son los hijos, podemos descuidar los hijos. Si herencia del Señor es un llamado, podemos descuidarlo. Si herencia del Señor es una vida abundante, podemos descuidarla. Si herencia del Señor es que el diablo no te va a tocar, podés postergar lo que Dios tiene para tu vida. Si herencia del Señor es un ministerio para su gloria, podemos postergarlo. Y nosotros podemos postergarlo para toda la vida. Pero no es Dios que lo quita. Es nuestro responder o no responder al llamado de Dios. Podemos llegar a apagar tanto la voz de Dios que dice la Biblia, no apaguéis al Espíritu Santo. Y a veces llega un momento que ya no lo escuchamos. Por eso dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezca tu corazón. Endurecer el corazón es como que se te hace un callo. Cuando te pones a trabajar la primera vez con una pala, con un cortafierro, un martillo, se te hace un callo, se te hace una ampolla, te lastima, te duele, pero de ahí después empieza a ser un callo. Y ese callo es una dureza que te protege para que no te lastime, ¿sí? Tal vez no hay muchas manos con callo acá. Y a veces el corazón empieza a ser un callo que escucha la voz, y va siendo un callo. Y llega un momento que Dios sigue hablando, pero no se le escucha, porque se ha apagado su voz. Pero Dios me puso en esta noche para decirte esta palabra. De parte de Dios hay un llamado para tu vida, que solo por la fe vas a poder responder. De parte de Dios hay una herencia incorruptible para tu vida, y que solo por fe la vas a poder poseer. Y hay una obediencia que Dios te va a pedir, que te entregues completamente, que dejes de confiar en otra cosa que no sea Él. Y no lo podrás responder si no es por la fe.